A veces las personas usamos las matemáticas sin pensarlo e incluso se practican en situaciones insospechadas. Bienvenidas y bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria. Soy el profesor Gerardo Pineda y trabajaremos en una sesión más de matemáticas en Aprende en Casa 3. Encaminemos nuestro esfuerzo hacia alcanzar en esta sesión el aprendizaje. Resuelve problemas que implican calcular el volumen de cilindros y conos o cualquiera de las variables que intervienen en las fórmulas que utilicen. Anticipa cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. Durante esta sesión se estudian las secciones de corte de cilindros y conos y algunos ejemplos de su utilidad en la vida cotidiana. El material que necesitan es su cuaderno de matemáticas, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Ledger, punzón y regleta. Les solicito que anoten lo que consideren importante, así como las dudas que surjan durante el desarrollo de la sesión. Si la situación lo permite, intercambien experiencias con sus compañeras y compañeros de clase, siempre cuidando su integridad física y la sana distancia. Conozcamos primero el cilindro. Este es un cuerpo geométrico, así que tiene volumen. El cilindro es considerado un cuerpo de revolución porque se forma al girar una figura plana sobre uno de sus ejes, en su caso, un rectángulo. Otros cuerpos de revolución, como son el cono y la esfera. Y los cilindros se clasifican según su ángulo formado entre sus bases y su eje. En el cilindro recto, las bases son circulares y el ángulo entre la base y el eje es de 90 grados. El cilindro oblicuo de base circular es aquel cuya base es una circunferencia y el ángulo entre la base y el eje no es recto. Y el cilindro oblicuo de base elíptica, cuya base es una elipse y el ángulo entre la base y el eje no es recto, es decir, es diferente de 90 grados. Sin embargo, para el propósito de esta sesión, se utiliza el cilindro recto. El cilindro se forma por un desplazamiento de un cuadrado o un rectángulo que gira sobre un eje llamado directriz, en este caso, a lo largo de una circunferencia a la que denominamos generatriz. En la animación, se ve como un cuadrado que se encuentra en dos dimensiones se desplaza sobre uno de sus ejes, que como ya mencionamos, se le denomina directriz. ¿La reconocen? Al girar la animación para verse en tres dimensiones, se observa que en la base existe una circunferencia que describe la generatriz. Y si se modifica el tamaño del cuadrado, se cambia la vista a dos dimensiones para que se pueda apreciar este cambio de tamaño del cuadrado al que se le agregan dos unidades y se repite el proceso anterior. Un dato interesante del cilindro es que se usa en distintos objetos: botes de basura, contenedores de agua, envases de plástico, bocinas USB. Y si se modifican las bases, se encuentra hasta en un lápiz, un bolígrafo, muy útiles en nuestro entorno cotidiano. En la animación del lado derecho están la figura y los puntos de referencia del plano, vistos desde la parte superior del cilindro en dos dimensiones. Esto con la finalidad que se observe con claridad el corte al cuerpo geométrico. Del lado izquierdo está el cuerpo geométrico en tres dimensiones con el plano de corte. Se observa desde diferentes ángulos para que, auxiliados por el movimiento de los puntos de referencia, el plano se pueda colocar en horizontal, vertical o de cualquier forma inclinada. Esto con la finalidad de que se realicen distintos cortes. Y la sección generada que observa del lado derecho de la pantalla. La primera sección que se realiza al cilindro es la que corresponde con el corte paralelo a las bases. Pero, ¿qué sucede cuando se corta el cilindro por un plano? Estos son el cilindro y la vista en dos dimensiones iguales, al ser vistas desde la parte superior. Después, se gira la vista en tres dimensiones para ubicar el plano, como se dijo,
paralelo a las bases y no se pierde de vista la parte derecha de la pantalla, porque ahí se ve la forma del corte. Con la ayuda de los puntos de referencia del plano de corte, se desplaza el mismo hacia la parte superior, uno por uno, para hacerlo de la mejor manera. Como el plano tiene 3 puntos, se mueven a la misma altura. De lo contrario, quedaría inclinado y no en paralelo a la base. El corte está en 3 dimensiones y si se gira la vista es para que se aprecie de mejor manera. Del lado derecho está la vista en 2 dimensiones, que no cambió. Con esto deducimos que cuando el corte es paralelo a la base, el área de corte es igual a la base, un círculo. Si se mueve el plano de corte sobre el mismo cilindro, 2 unidades más arriba y se coloca paralelo a la base, ¿por qué no cambia la forma que proyecta el corte? Porque permanece circular. La figura proyectada siempre será una circunferencia con las mismas dimensiones de la base, sin importar la figura de corte. Un dato por conocer: cuando el corte al cilindro es paralelo a la base, las secciones obtenidas tienen forma circular. Vamos con la segunda actividad. Se inicia con la misma vista superior del cilindro. El corte que se hace es oblicuo a las bases, pero sin que el plano las toque, es decir, solo sobre el cuerpo del cilindro. Se coloca el plano de forma inclinada para evitar que éste toque las bases, ya que el corte cambia la forma esperada. Y listo, el plano ya no toca las bases y se gira para apreciar su forma. ¿Saben cómo se llama esta figura? Aunque no es muy pronunciada, en la forma se observa que el área circular se pierde al momento que se alarga hacia los lados. La figura resultante es conocida como elipse. Entre más inclinado esté el plano, la elipse será más larga. Cuando éste se incline más, se cambian de lugar los puntos de referencia. ¿Observan cómo varía la forma de la elipse cuando el corte alcanza la base? Parece que se cortó de tajo. Se siguen moviendo los puntos para inclinar más el plano, con el objetivo de alargar más la elipse. En la vista en 3 dimensiones se observa la elipse cortada dentro del cilindro, mientras que del lado derecho se tiene el corte visto en 2 dimensiones. Finalmente, con la vista lateral del cilindro se observa el corte inclinado y se brinda información de la altura de la sección. Se realizaron 2 cortes al cilindro, uno paralelo a la base, el cual nos da un área circular, y el segundo, un corte oblicuo a las bases, sin que éste las toque, resultando el corte en una elipse. Vamos a la tercera actividad. El corte que se realiza es perpendicular a la base, es decir, que el plano de corte y la base forman un ángulo de 90 grados. Para verlo, se realiza este corte al centro del cilindro. Como el movimiento de los puntos de referencia es más complicado, se requiere de paciencia al ejecutarlo. Se mueve cada uno de los puntos hacia la parte superior, de forma que se coloque verticalmente el plano. Si se observa el lado derecho de la pantalla, se nota cómo cambia poco a poco la circunferencia y se transforma en una figura diferente. Aunque este movimiento es complicado, se tiene que lograr. Para asegurarse que esté bien hecho, se necesita girar la vista en distintas posiciones y ajustar todos los puntos como deseamos. Del lado derecho, la forma circular se pierde y se transforma pasando primero de un trapecio y después a un paralelogramo, que es el objetivo final. Esto ocurre porque el corte no se encuentra totalmente a 90 grados. Si se observa, la vista giró en diferentes posiciones para conseguirlo y parece que se ha logrado. La superficie cambió por un rectángulo que se describe a la perfección en la vista del lado derecho. Si se gira la vista en 3 dimensiones, se logra encontrar el rectángulo al interior del cilindro. ¿Lo notan?
Al realizar 3 cortes diferentes al cilindro, también se encuentran 3 superficies distintas, una circunferencia, una elipse y un rectángulo. Pasemos al cono. Se sabe que existen diferentes tipos de conos y los podemos clasificar según el ángulo formado entre su base y su eje. Cono recto. Su base es circular. El pie de la altura está en el centro de la base y el ángulo entre la base y el eje es de 90 grados. Cono oblicuo de base circular. Su base es una circunferencia. El ángulo entre la base y el eje no es recto y la altura no pasa por el centro de la base. Y cono oblicuo de base elíptica. Su base es una elipse. El ángulo entre la base y el eje no es recto, es decir, diferente de 90 grados, y la altura no pasa por el centro de la base. Al cono también se le conoce como un sólido de revolución, porque se consigue al girar una figura sobre uno de sus ejes. Se parte de un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Se gira sobre uno de sus catetos y se ve cómo se forma el cono. ¿Cuál es la directriz de este cuerpo? El cateto sobre el que gira el triángulo. ¿Y la generatriz? La línea que forma el cono al girar la hipotenusa del triángulo rectángulo. Al igual que con el cilindro, si el cateto que tiene la función de directriz se amplía, el cateto que forma el radio del cono tiende a cambiar el volumen del cono. Igual que se hizo con el cilindro, se realizan algunos cortes al cono, los cuales dan como resultado figuras geométricas, algunas que ya conocen y otras que tal vez sean nuevas para ustedes. El primer corte que se realiza en el cono es paralelo a la base. Se usa la vista en 3 dimensiones para mover el plano de corte y colocarlo paralelo a la base inferior mediante los puntos de referencia de este. Es importante que se encuentre totalmente paralelo, pues de otra forma la figura resultante no será la esperada. Se gira la figura para asegurarse que el plano está bien colocado. No pierdan de vista la figura del lado derecho de la pantalla para que reconozcan los cambios de esta. Aunque esta figura es plana, representa una superficie que le fue seccionada al cono. Al compararla en la animación, se ve cómo resulta una figura de forma circular, más pequeña que la base. Pero, ¿qué pasa si se le corta el paralelo con mayor distancia de la base? Para comprobarlo, se mueven los puntos de referencia y se ajusta el plano hacia la parte superior. El resultado es muy similar, una circunferencia más pequeña que el corte anterior y, por supuesto, más pequeña que la base. En el primer corte al cono se encuentra una circunferencia que cambia de tamaño conforme se aleja de la superficie del corte de la base. Y si se inclina el plano con respecto a la base, ¿qué superficie se obtiene? Para esta segunda actividad se inclina el plano de corte de acuerdo con la base. Es importante que el corte no toque la base ni toque el vértice del cono, ya que cambiaría la superficie resultante. Se debe observar que dentro del cono se forma una elipse. Importa hacia dónde se gire la vista del cuerpo geométrico. Con esto se es notoria la deformación de la superficie circular en la parte derecha. Entre menos inclinado esté el plano, la elipse se transforma en una circunferencia. La figura resultante, que nos representa la superficie cortada por un plano de corte a un cono recto de forma oblicua a la base, sin tocarla, es una elipse. Sin embargo, el tercer corte al cono da como resultado una curva muy distinta a las demás. El corte que se realiza al cono es paralelo a la generatriz. Para lograrlo, es necesario que se incline el plano de corte, de tal forma que se encuentre perfectamente paralelo a la generatriz.
se mueven los puntos de referencia de tal manera que se inclina el plano. Para hacerlo bien, se gira la vista en 3 dimensiones, de diferentes formas, y así tener la mejor perspectiva. De este modo, se obtiene una curva resultante de trabajar con ecuaciones, principalmente las de variación cuadrática. En la pantalla de la derecha se observa la curva formada por este corte. Lo importante es la curva, no la línea recta que la secciona. En la parte izquierda se observa cómo está dentro del cono. ¿Conocen su nombre? Esta curva es una parábola. Se encuentra en las antenas satelitales, en los faros de los automóviles o en la forma curva que tienen los radiotelescopios que envían y reciben señales entre la Tierra y los satélites. Es por ello que las antenas con esta forma llevan el nombre de antenas parabólicas. Para el último corte se necesitan 2 conos. Ambos se generan al prolongar la generatriz del primero de ellos. Estos comparten tanto el vértice como su eje. Para esto, con el programa de animación, se crea primero el otro cono, de forma que se mueva el plano de corte y abarque ambos cuerpos geométricos. El corte por realizar debe ser perpendicular y a la altura de los conos. Con cuidado, se desplaza el plano para ponerlo de forma perpendicular a la base, mediante cada uno de los puntos de referencia. Se deben formar un ángulo de 90 grados entre la base y el plano de corte. Mientras se realiza esto, se nota que en la parte derecha de la pantalla desaparecieron las figuras. Esto es porque el plano salió de los conos, pero al tocarlos de nueva cuenta vuelven a aparecer. En la parte derecha se ven los 2 cortes planos que se logran. Ambos son simétricos. ¿Saben cómo se llama? En arquitectura, con estas curvas les dan forma a algunos cables que sostienen los puentes. Son empleadas para darle una forma distinta a las construcciones. Además, se utilizan en algunos tipos de telescopios. Piensen en un reloj de arena. ¿Los conocen? Los relojes de arena son un ejemplo simple de este tipo de curvas. Se caracterizan porque ambas abren en sentidos contrarios de forma simétrica. Su nombre es hipérbola. Pero antes, recapitulemos lo visto en esta sesión. Primero el cilindro, al que se le hicieron 3 cortes. El primero fue paralelo a la base y con este se obtuvo una circunferencia. El segundo fue oblicuo a la base y se obtuvo una elipse. Y el tercero y último corte al cilindro fue perpendicular a la base y se obtuvo un rectángulo. En el caso del cono se realizaron 4 cortes. El primero fue paralelo a la base y se obtuvo una circunferencia. El segundo fue oblicuo a la base y se obtuvo una elipse, igual que en el cilindro. El tercero fue paralelo a la generatriz y se obtuvo una parábola. Y el cuarto corte fue paralelo a la altura y con 2 conos unidos por su vértice se obtuvo una hipérbola. Les sugiero que busquen en su libro de texto los diversos usos que se pueden dar a la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Fue un gusto compartir con ustedes esta sesión. Soy el maestro Gerardo Pineda y espero haberles ayudado a seguir aprendiendo en casa. Hasta la próxima.